Zelda Majora's Mask como nunca antes lo habías visto. Antes de empezar, te comento que este video es con el fin de no hacerlo tan extenso y por ello se resume solamente la idea principal y una que otra misión secundaria que aporta a entender el análisis de esta historia o de este videojuego. Una vez hecho esto, comencemos. El juego comienza situándonos después de los acontecimientos de Ocarina of Time. Link es asaltado por una criatura del bosque conocida en el canon como Skull Kid, quien se roba su yegua y sus cosas, y nosotros al perseguirlo caemos por un árbol hueco y que tiene un pozo muy profundo, y cuando caemos aterrizamos en una flor de Deku. Entonces Skull Kid hace su magia y nos convierte en un Deku, robándonos nuestra identidad. Hasta este punto de la historia podemos saber que este no será un Zelda como los otros juegos, este será un videojuego con una narrativa más oscura. Ahora, el personaje enemigo o antagonista de este videojuego es Skull Kid. Por lo que sabemos del lore de Zelda, los Skull Kid son niños que se pierden en el bosque. Cuando ellos se pierden, pues podemos tomarlo como una pérdida de identidad. Justo el juego comienza así, con una pérdida de identidad. Al caer por el árbol estamos perdiendo nuestra identidad y las máscaras que salen no es más que las tragedias humanas que se ocurren cuando una persona llega a tener estas características durante una pérdida de identidad, y vamos a irlo explorando más a fondo durante este video. En cuanto se va a Skull Kid, notamos que la hada que estaba con ella, que bueno, en distintas versiones del juego tiene distintos nombres, pero en el que yo la jugué aparecía como Tatl, y el que estás viendo en este video tal vez tenga otro nombre, se quedó atrapada con nosotros y nos pide que la ayudemos a avanzar y a salir de ahí. Y bueno, muy descaradamente, ¿no? Pero el caso es que la ayudamos, ella nos ayuda, y en el camino encontramos una especie de estatua o de cuerpo de un niño árbol Deku con un rostro bastante deprimente y que se aprecia que sufrió bastante dolor. Un Deku curiosamente justo como nosotros, y este es un dato o una parte importante ya que nos ayudará a comprender cómo funcionan las máscaras principales de este juego. El primer encuentro con el cuerpo del Deku fallecido, o el arbolito que estaba, pues sí, como un cuerpo fallecido, entra en un tono más oscuro de este juego porque podemos deducir que este cuerpo es el original del que ahora poseemos la máscara. Es decir, la máscara es la representación de su alma, pero no solo de su alma, sino de su dolor de muerte, lo que hace que Link entre a un modo de empatía para aprender a avanzar en este juego y a aprender a avanzar en esta búsqueda de identidad que ha perdido al inicio del videojuego. Un tema bastante oscuro que no suele utilizar Nintendo, y es por ello que este videojuego es de los más recordados y más queridos por los fans. Al tocar la canción del tiempo y regresar al primer día, la hada que nos ha estado acompañando nos menciona que escuchó a su hermano o hermano hada mencionar el bosque, las montañas, el mar y el cañón como lugares clave para ir. Pero antes podemos salir a resolver algunas misiones secundarias para conseguir máscaras, como la máscara bomba, evitando un robo, o el gorro del cartero, ayudando a un cartero a dejar de trabajar, por raro que suene.
Con un vistazo a este lugar en el que nos encontramos, en la Tierra de Termina, podemos ver que nuestro reflejo emocional o como persona está encontrado en las misiones secundarias que existen en este videojuego, no solo en las misiones principales, que son de las que hablaremos durante este video. En las misiones secundarias podemos encontrar los problemas de una persona normal, un estrés por trabajo, una relación que no funciona por falta de comunicación, un robo a una señora, ocasiones completamente cotidianas y completamente humanas, pero también encontramos problemas colectivos que son reflejados también en nuestro mundo actual, como puede ser el calentamiento global o la búsqueda de la paz. Son cosas tan inalcanzables que nadie se atreve a intentar solucionarlas, o en este caso, en el caso de Termina, la caída de la luna. Nadie se atreve a intentar solucionar la caída de la luna porque parece algo inminente, algo que ya no se puede arreglar. Y es por ello que el juego utiliza esta mecánica de 3 días, que a pesar de que nosotros en 3 días, que en realidad en juego son 72 minutos, nosotros no podemos resolver todas las problemáticas y no podemos acabar el videojuego con un solo intento de 3 días o con 72 minutos. O al menos es demasiado difícil y tendrías que hacer un speedrun. A lo que voy es que a lo largo de nuestra vida, las decisiones que tomamos, los problemas que enfrentamos, suele ser que tengamos muy poco tiempo para actuar, pero no depende del tiempo que tengamos para actuar, sino depende de si decidimos actuar o no y de cómo vamos a optimizar este tiempo. Es un videojuego que explora la problemática humana y también explora nuestra forma de ser eficiente ante las problemáticas que suceden en nuestro día a día. Nuestro primer destino es el bosque. Resalto que el juego en realidad no te deja elegir por dónde empezar, pero empezar por el bosque no es una limitación, o bueno, al menos no una grande a la exploración de este videojuego. Es con la intención de darle el sentido a la historia del juego, al tema principal, tema que entenderemos solo hasta el final. Al llegar al bosque notamos que el agua está envenenada, se percibe un olor a muerte por toda la zona. Al llegar al palacio de Q nos topamos con una aldea que están enjuiciando y culpando a un pobre monito que lo que quería era ayudarlos. Y de hecho hay una escena donde sumergen al pobre mono en agua hirviendo y cuando sale se queda así como, no sé, malito. Y pues bueno, extraña imagen. Este mono nos da la ubicación del templo donde todo el mal que le está sucediendo a la tierra del bosque comienza. Y además nos enseña la canción del despertar para acceder al templo. Y pues posteriormente sale la imagen o la escena del pobre monito hirviendo en agua por castigo injusto e inmerecido de supuestamente ser el culpable de envenenar las aguas y secuestrar a la princesa Deku. Y ahora lo que nos toca a nosotros es llegar al templo. Me parece muy curioso que el primer templo sea el bosque, ya que el bosque en la naturaleza representa lo primordial, donde nace la vida, la que tiene más vida. Ahora, si nos vamos a lo humano, esto debería de ser el alma del humano. Cuando tenemos una problemática en el alma, solemos no solo a culparnos a nosotros, sino culpar a los demás. Algo que sucede también en esta parte del juego, ya que los Deku culpan al monito por ser diferente a nosotros, o ser diferente a ellos, a los Deku, y el monito también solamente intenta ayudar, porque también es parte de su ecosistema. También ha enfrentado este problema, o una reflexión de que una persona que nos intenta ayudar con este problema que tenemos muy internamente, ya lo ha vivido antes, pero nosotros al sentirnos atacados o al sentir que nuestra problemática es despreciada o menospreciada, lo alejamos o culpamos a él, o incluso llegamos a culparnos a nosotros mismos. Pero la realidad está en empezar a afrontar este problema y empezar a aceptar esa ayuda externa y no solo culpabilizar a los demás o buscar un sentido del por qué es el problema. No decir el problema es que vivo, el problema es vivir, no. En realidad el problema
está muy internamente en nosotros y que está arraigado a nuestro pensamiento. Y ese pensamiento también puede ser parte de nuestra identidad, y al no querer reconocer que esa problemática también nosotros la protegemos y la reforzamos, estamos culpabilizando a los demás o culpabilizando a la vida. Me parece muy interesante esta parte porque ciertamente no puedes sanar en completitud si no sanas primordialmente el alma, y el alma de la naturaleza es el bosque, y por ello el bosque es el primer templo que entramos para salvar en este videojuego. Durante el templo del bosque, que suele ser largo o extenso como los otros, en cuanto a la gameplay, exploramos las mecánicas que la máscara de Q nos permite hacer, como volar por las cestas florecitas, como soltar bombitas, como disparar burbujitas, algunos puzzles sencillos. Enfrentamos enemigos y cuestiones del espacio similares a las que hay en el entorno exterior, y con el paso del mapa conseguimos el arco y finalmente nos enfrentamos al boss de este mapa. Lo interesante de este boss, y que tiene mucho que ver con lo que mencioné anteriormente, es que la mayor parte del tiempo solo se defiendan nuestros ataques, algo que ocurre con este tipo de problemas que encontramos en nuestra alma, en nuestra identidad, que es una problemática que nos afecta, pero al ser parte de nosotros solamente la defendemos o la intentamos blindar de nosotros mismos cuando intentamos buscar una solución, y eso hace que culpabilicemos a los demás. Entonces estamos defendiendo la problemática cuando la intentamos atacar, pero cuando por fin lo logramos podremos encontrar una cura, una salvación, podremos quitar ese veneno que está en nuestra alma, ese veneno que está pudriendo el agua del bosque de Q. Ese mismo veneno también nosotros lo tenemos cuando tenemos esta problemática que se encuentra arraigada a nuestra identidad y a lo que somos, a nuestra alma. Al derrotarlo nos transporta a un lugar ancestral donde un gigante nos pide que rescatemos a los demás en los demás sitios, que es necesario que los 4 estén presentes para salvar el mundo. Nos enseña la canción Oda al Orden que utilizaremos una vez hayamos liberado a los demás gigantes. La siguiente misión principal es llegar a las montañas, donde nos damos cuenta que apenas al llegar a la entrada, la zona está completamente congelada, algo extraño ya que es la única zona de Termina que lo está. Al entrar nos encontramos con un búho que nos da el ojo de la verdad, con la capacidad de ver cosas ocultas al simple ojo humano. Gracias a este artefacto encontramos un fantasmagorón por ahí que nos pide que lo sigamos hasta una cueva donde encontramos su tumba. Ahí nos cuenta su historia, muerte y pena. Era un guerrero que no pudo llegar a la mazmorra que causa la maldición de invierno de este entorno. Al tocar la canción de sanación, bueno, dejaré de ser tan extenso aquí porque lo exploraremos más adelante. Al tocar la canción de sanación, el Gorón reconoce que su aldea lo admiraba de manera incondicional y que a pesar de que no logró su cometido, pues se puede ir tranquilo. Esto aligera su carga
y nos deja un pedazo de su alma, igual con lo que sucedió con la primera máscara. Gracias a la máscara avanzaremos por la montaña y nos topamos con la tribu Gorón, una tribu estancada literalmente por el hielo, sin poder hacer nada, lamentando la pérdida de su mejor y más valiente guerrero. Al entrar al edificio principal notamos un bebé llorando que no puede calmarse por nada del mundo. Al investigar la zona nos encontramos un viejo Gorón congelado quien nos da la mitad de la melodía para dormir al pequeño Gorón y luego se lo olvida, tal cual. Pero bueno, regresamos y tocamos la melodía y el bebé la continúa como pues si se la supiera de memoria, para después dormir, y es así como aprendemos la canción del descanso. Una vez resuelta la problemática local, nos encaminamos al Templo del Hielo, donde al llegar a la rampa notamos una fuerte oleada de viento, y al cantar la canción del descanso, reconozco que en esta parte me quedé muy trabado y me moría cada rato porque pensaba que tenía que intentar cruzar cuando el viento no aparecía. Y bueno, al tocar la melodía de descanso, nos damos cuenta de que es un Gorón gigante el que estaba sacando todo el viento helado y se cae dormido al vacío, y bueno, podemos suponer que no está vivo. No solo la aldea de los Gorón está congelada y no solo las montañas. En realidad esto representa o lo podemos visualizar como un congelamiento emocional de una persona cuando enfrenta un duelo, ya sea un duelo de pérdida familiar o un duelo de pérdida de una amistad. Cuando te congelas y tus emociones se congelan, no existe ni siquiera procesamiento de ello y tu cerebro entra en un modo supervivencia en el que crees que todo está bajo control porque lo tienes razonado, pero la realidad es que no lo es porque tus emociones están estancadas, tus emociones están congeladas, y ese mismo congelamiento evita que puedas volver a alcanzar la felicidad que antes ya existía. ¿No te has dado cuenta o has percibido que en los días donde existe poco sol, que son nublados, lluvia y fríos, a nosotros nos gusta más estar con la gente que queremos, compartir momentos con ellos, estar abrazados, pasar un momento en familia, ver películas en familia, estar un rato con tu mascota y recibir ese calor? Bueno, esto es porque el frío también afecta directamente a nuestro estado de ánimo, y el frío también se siente como una persona que empieza a tener una problemática similar de esta, o puede simbolizar también el estancamiento de la depresión, una frialdad tan dura que no te permite movilizarte, y por eso la aldea se siente tan vacía, porque no existe un flujo de emociones, porque ha perdido a su mejor guerrero, y porque este guerrero no solo representaba el guerrero más grande de su aldea, representaba su voluntad, representaba su fuerza de luchar y representaba sus aspiraciones a todos los aldeanos Gorón que querían sentirse como él. Estamos teniendo un estancamiento emocional en toda la zona, en toda la aldea y por todas las personas. Y esto es uno de los duelos que también existe en la humanidad, y un duelo que también Link aprenderá a resolver y que nosotros debemos también aprender. En este templo nuestro trabajo es subir por todos los niveles que tiene, superando los obstáculos de hielo y la poca cantidad de enemigos que tiene el templo. Esto tiene que ver mucho con lo que está sucediendo afuera y cómo se refleja en el tiempo, pero lo exploraremos después. Aquí, después de realizar muchas cosas, pero muchas cosas, por fin logramos encontrar la llave del boss como en el templo anterior, y finalmente podemos entrar a enfrentarlo. El Templo del Hielo suele ser muy aburrido para algunas personas, ya que no tenemos muchos enemigos, pero en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que los templos reflejan lo que existe en el exterior, incluso el jefe final refleja lo que existe en el problema emocional. En este templo no existen enemigos porque en la aldea tampoco se ve muchos Gorón, no se ve mucha actividad. En realidad todo se siente tan vacío, tan solo, como si
no existiera nada y lo único que te quedara sería seguir avanzando y seguir subiendo. Esto es justo lo que representa un duelo cuando tienes las emociones congeladas. Tienes que aprender a descongelar estas emociones y empezar a subir por este sendero, a pesar de que a veces también te vayas a tropezar y a caer, como sucede en este templo. Aprender a descongelar estos niveles y aprender a afrontar nuestras emociones y aprender también a externarlas, pero este es otro paso que hablaremos en el próximo templo. El boss final es un toro que huye de nosotros y nosotros lo tenemos que ir atacando. Pero no es solo que huya, sino que mientras huye nos va haciendo daño. Esto también puede ser una representación de la problemática común que suele tener las emociones congeladas. Una problemática que mientras más la intentamos perseguir y mientras más la acercamos y la enfrentamos, más nos empieza a hacer daño, porque como había estado inmóvil, había estado congelada, como aparece primero el toro, no había existido un enfrentamiento como tal a la problemática. Solo había existido un estancamiento, un mejor no lo toco, un mejor no hago nada. Y es por ello que cuando vamos a intentar perseguirlo, lo vamos afrontando y lo vamos derrotando, al camino también nos va dañando, va huyendo de nosotros. Es un gran reflejo y una gran ejemplificación de lo que sucede con esta problemática que nos ocurre a todos como humanos. Al salir la primavera se ve más gente, bueno, al derrotar al boss final y acabar con toda esta maldición, sale la primavera y se ve más gente, se ve más alegría, se ve más felicidad. Y ahí es que entendemos que el dolor no vino con la nieve, el dolor vino con aquello que se llevó la nieve. Su Gorón, su más grande guerrero y su símbolo de valentía y de coraje. La siguiente zona a llegar es cerca del mar, una costa, de hecho se llama bahía. Durante el camino nos encontramos con un Sora de nombre Mikaku, moribundo, agonizando, con la pena de no haber podido ayudar a alguien importante para él. Nos pide de favor completemos aquello que él no pudo lograr, ayudar al rescate de los huevos de una Sora muy importante para él y resolver el problema que atraviesa el océano. Al tocar la canción de la curación, como lo hemos hecho anteriormente, él es capaz de descansar y de dejar todas sus penas, y después de un entierro digno que le hicimos con Link, cuentan la problemática. Lulu perdió su voz, el agua está contaminada y turbulenta, y sus huevos están perdidos. Al entrar a esta zona nos encontramos con uno de los duelos más ejemplificados, más perfeccionados por el videojuego y que más podemos analizar. La problemática es una persona, o bueno, un Sora que está moribundo, está muriendo y perdió a sus hijos, también pierde a su mamá en el proceso. Cuando llegamos a la zona se nos cuenta toda la problemática y es ahí donde podemos empezar a hacer un análisis más preciso. A lo largo de la historia de la humanidad, el amor de la madre es simbolizado como el amor más grande y extenso que existe.
Por ello, el dolor más grande también puede ser simbolizado como la pérdida del hijo de una madre o de un padre. Y con la pérdida existe también todos los problemas que hemos resuelto anteriormente, o es uno de los grandes problemas que hemos hablado anteriormente, el problema de la identidad y el problema del estancamiento de las emociones. El mar no tiene una corriente con sentido, no se ve adecuado porque representa las emociones, a pesar de que no están congeladas, no están bien monitoreadas, no están bien ejercidas, no está nada bien en el interior. Está todo sin flujo, está todo sin dirección, con muy poco movimiento adecuado. Y también podemos saber esto porque a lo largo de la historia, como ya dije antes, la música ha sido y actualmente sigue siendo una manera de expresar nuestras emociones. Y no solo eso, un lenguaje por el que mediante nuestra voz podemos decir estoy bien, podemos hacer un análisis de un video y podemos externar nuestros pensamientos. Cuando Lulu pierde a sus hijos y la marea cambia de sentido o empieza a ser turbulenta, las emociones también lo son, y con ello su expresión. Si no tienes un control de tus emociones, no podrás exteriorizarlas de manera eficiente o de la manera que tú en verdad quieres. Entonces pierdes toda la capacidad de externarlas, o en este caso Lulu está perdiendo la capacidad de cantar, está perdiendo su voz, el agua está perdiendo el flujo y también ha perdido a sus hijos y a su amado. Una experiencia traumática y dolorosa que suele suceder en la vida cotidiana y en la vida humana. Traumas que, a pesar de que no perdemos hijos o no perdemos a nuestro esposo también, estamos perdiendo una parte de nosotros, una parte de nuestra alegría, y eso hace que nuestras emociones lleguen a tener fluctuaciones y no sean correctamente manejadas o directamente se imposibilice su manejo. Y esta es una problemática que también hay que aprender cómo lidiar con ella. Continuaré con el análisis después del siguiente relato. Lo primero que se hace es buscar los huevos de Lulu que están en la fortaleza Gerudo. En esta parte del juego suele ser extremadamente sencilla si llevas la máscara de piedra, pues te vuelves invisible para la mayoría de tus enemigos. Al llegar a donde están los huevos, te das cuenta que una parte de estos se los llevaron las águilas, que la verdad, quién sabe cómo le hicieron, pero después de rescatar los huevos de donde habían sido robados por los Gerudos y de donde estaban las águilas, ahora solo te toca ir a donde están los últimos, que están en una fosa gigante en el mar con una anguila gigante al estilo de Mario 64. Una locura, porque quién escondería sus crías ahí. Pero bueno, al llegar los huevos se reencuentran y nacen y salen pececitos en forma de símbolos musicales o de notas musicales, y te enseñan una melodía necesaria para despertar a una tortuga gigante en una isla que te lleva hacia el templo del agua. Al cruzar el gran remolino marítimo y ya estás listo para enfrentar aquello que lastima a esta zona de Termina, a la zona de la bahía. El templo del agua es el más tedioso, el que más se complica no solo en este juego, en realidad en toda la saga de Zelda, en la mayoría de los videojuegos también. Es aquí en donde la mecánica de los 3 días, retroceder el tiempo, se explota al máximo, porque tienes que tomar en cuenta todos tus tiempos. Bueno, al menos yo retrocedí el tiempo como 8 veces en este templo, y a mí se me hizo súper complicado de comprender. Y bueno, en este templo tenemos que controlar el flujo del agua para movilizarnos dentro de él, afrontar a los enemigos y con la máscara Sora avanzar, derrotar a los enemigos submarinos y obtener las flechas del hielo y el gancho. Al equilibrar la corriente desbloqueamos un camino para finalmente llegar con el boss, evidentemente no sin antes haber ya tenido la llave del boss final. El templo del agua funciona de manera muy dura, ya que en este templo es donde ejercemos la mecánica de los 3 días, y también podemos sacar un análisis de cómo fluye el agua durante este templo. La forma en la que fluye y la redirigimos es la forma en la que también podemos aprender a redirigir estas emociones que tienen muchas fluctuaciones, que no tienen sentido en este caos, en esta problemática emocional que también los humanos enfrentan. La forma en la que aprendemos a dirigirla
nos ayuda a resolver más rápido la problemática, a llegar más rápido al punto que la causó o en este caso al boss final. Además podemos entender el Templo del Agua como un mapa racional, que todo funciona por sistemas, que todo está correctamente o aparentemente correcto. Esto sucede mucho en los casos cuando tenemos una problemática que nuestras emociones están turbias. Nuestro cerebro entra en un proceso en el que todo se basa en análisis y en el que al parecer para nosotros todo está correcto, todo está controlado, pero la realidad es que no podemos externar nuestras emociones, podemos interpretar lo que existe a nuestro alrededor, pero perdemos esa esencia de expresar las emociones, de poder incluir a los demás en nuestro problema y que nos ayuden. Perdemos todo esto y lo cambiamos por una supuesta o por una falsa estadía de bienestar, pero en realidad esto no sucede. Solo nuestro racional está defendiéndonos de la problemática emocional que aún no hemos sabido enfrentar, pero que canalizando y redirigiendo nuestras emociones podemos empezar a afrontar. El boss es un pescado que se derrota aturdiendo con el arco y atacando con la máscara Sora. La verdad, batalla bastante sencilla en la que al final pues se encoge así como si fuese un pez beta y nos deja su máscara como en los anteriores enemigos. Finalmente nos queda la tierra del Cañón de Icana, una tierra hundida en ruinas y en una guerra que aún continúa. Esta parte del juego es demasiado larga, entonces narraré de manera breve los hechos y me iré deteniendo cuando sea necesario. Lo primero que vemos es una casa, una especie de caja musical gigante en su techo. Pero no podemos acercarnos debido a que está rodeada de momias, entonces vamos a una cueva donde aprendemos la canción de la lluvia y esta la usamos más adelante para ahuyentar a un fantasma que evitaba el paso del agua o que le envenenaba en estas tierras, y al regresar a casa vemos que el agua hace que la caja musical funcione, alejando a las momias, permitiéndonos entrar. En esta casa encontramos a una niña que vive sola con un extraño ruido en el armario. Al abrirlo, un hombre momia aparece, literal, es un zombie que sale del armario, pero la niña lo protege. Entonces nuevamente tocamos la canción de corazón y esta vez la máscara cae, pero no desaparece el alma, como si fuese el señor el que estaba poseído por la máscara y no la máscara la que lo poseía a él. Un mensaje bastante poderoso que conecta directamente con el juego, pero que en ese detalle hablaremos más adelante. También aquí vemos una referencia muy discreta al panorama general que enfrenta Icana, una guerra. El hombre saliendo del armario puede simbolizar una persona que está en un campo de batalla, fuera de sí, en modo supervivencia, donde su rasgo más violento lo convierte en un zombie de matar, teniendo en cuenta que afuera en la casa había demasiadas momias que imposibilitaba el paso, simbolizando estas como las trampas de los externos o como los enemigos. Deja un mensaje duro que puede en un entorno que, como puede entenderse, en un entorno violento, el cambio de la mente humana y de las actitudes. Esto verificable
pues si lo comparamos con personas con traumas posguerras, en la que su mente no puede asimilar el momento en el que la batalla termina y su único instinto es atacar para vivir, y este instinto se repite constantemente en el resto de su vida. Algo similar a lo que sucedió aquí con este hombre que parecía literalmente un zombie que nos quería matar solamente. Después de conseguir la máscara y salir de la casa dejando a la niña y su padre, nuestro destino es hablar con una momia, porque la máscara nos permite hablar con momias, algo súper raro, pero bueno, eh, que nos ayudará a llegar al castillo de Ikana consiguiendo un escudo espejo en el camino con una cara bastante complicada de mirar, un rostro muy agónico que me incomodó durante casi todo el trayecto en el que estuve el escudo. Y bueno, al llegar al castillo y completar esta especie de mini templo, llegamos al trono donde debemos enfrentarnos a unos esqueletos con ayuda de la luz del sol, pues son gamers y como no salen, ajá. Pero al derrotarlos nos encontramos con que el verdadero culpable de la guerra de Ikana se encuentra en la torre más alta de la región, a la que accedemos gracias a la canción Elegía al Vacío, que nos permite invocar estatuas que reflejan nuestra alma y que usando pues las otras máscaras, porque recordemos que cada máscara tiene un alma atrapada, podemos ir creando distintas estatuas. Al llegar al final de toda esta inmensa torre, nos encontramos una escultura que es como una cabeza pintada que tiene los dedos apuntando hacia el cielo con llamas, un rostro bastante interesante, pero analizaremos todo este panorama de manera más detalladamente. La torre de Ikana es un claro simbolismo a la torre de Babel. La torre de Babel fue esta torre en la que se cuenta en la Biblia que fue construida por distintas tribus y que Dios cambió su lenguaje para que perdieran su entendimiento y no lograran llegar hacia él. Esta torre era construida con el propósito de intentar alcanzarlo. Esta referencia es clara por su estructura y por cómo está la historia. Son dos clanes que aparentemente estaban del mismo bando, pero empezaron a tener una guerra. Hubo un conflicto en el que el ego y el poder que intentaban alcanzar o llegando al cielo se terminó convirtiendo en la tumba que los enterró y que enterró a su tierra en una guerra que continúa aún cuando ellos ya están muertos. Una guerra que destruye los valores que empezaron a construir esta torre con el ego y el poder. En este último templo usas las 3 máscaras anteriormente conseguidas para completar los desafíos que se presentan, además de estar intestado de enemigos, porque, bueno, como ya lo mencioné antes, refleja el clima de una guerra. Al derrotar al rey de los Garo, en el que generó la guerra contra el rey de Ikana o la resistencia, obtenemos las flechas de luz, que disparando a un cristal rojo invertirá el templo de manera literal, o sea, tu cielo ahora se convierte en el vacío en el que puedes caer. Y lo que era tu suelo ahora se convierte en tu techo. Es un mapa que cambia completamente. Un nuevo mapa con enemigos más fuertes en donde obtenemos la máscara del gigante, un objeto que solo utilizaremos en la batalla de este boss final. O bueno, boss es final. Una vez la tengamos y tengamos también la llave, solo queda acabar con lo que tiene atormentando a la tierra de Ikana.
Esto último tiene un simbolismo muy cargado que vamos a empezar a analizar. Primero que nada quiero recordarte todo lo que ha afrontado Link. El conflicto con la identidad que ocurre en el primer templo, el conflicto con el estancamiento de las emociones que ocurre entre varios duelos que enfrentó en el segundo, y el conflicto de redirigir estas emociones y de aprender a controlarlas que ocurre en el tercer templo. En este cuarto templo, todo lo que ya ha aprendido de manera literal y simbólica utilizando todas las máscaras estará siendo aplicado en el último templo, en el templo de la torre. Una torre ha sido símbolo para el poder, para las metas y para lo que se quiere lograr en la vida. Las compañías poderosas tienen torres gigantes, etc. Estas torres nosotros las vamos construyendo con nuestros valores, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación y con nuestra disciplina a lo largo de nuestra vida para alcanzar las metas que queremos lograr. Pero cuando esta meta se vuelve tan fija que sí o sí la tenemos que conseguir en la vida, o si no nos morimos, o si no nos tenemos pensamientos intrusivos y negativos, esta torre termina consumiéndonos, o el cielo que intentábamos alcanzar termina siendo nuestro vacío, lo que ocurre en este templo. Pero también existe el otro lado, que es que cuando alcanzamos esa meta que parece imposible y ya no tenemos ninguna otra meta y esa era la única meta que teníamos, entonces todo el poder y toda la ambición la hemos alcanzado y esta misma también nos consume porque nos deja sin un propósito, nos deja sin una meta nueva. Y pensamos que todo lo que hemos construido, todos los valores que nos han llevado hasta este lugar, toda la disciplina y todo lo aprendido, al final pues termina siendo con menos valor o lo desprestigiamos de una mayor manera. Y esto hace que nuestro cielo ya tocado se convierta en nuestro vacío que nos empieza a hundir. Durante este templo también podemos notar que existe muchos, pero en verdad muchos enemigos, y esto es porque estamos en un templo de guerra, estamos en una tierra de guerra y se exterioriza porque los templos terminan siendo el reflejo de la zona. En la zona existen dos guerras, dos facciones, dos luchas y una guerra que se pelea entre dos grandes egos que representan también los alacranes gigantes, que son dos voces finales. Para derrotar estos egos tan gigantes, nuestros valores, nuestro espíritu y nuestra dedicación tienen que ser igual de gigantes. Por ello, la máscara que se utiliza en este templo no es una máscara Sora que puede navegar por la profundidad de las emociones, o una máscara Goron que es capaz de movilizar las emociones que están estáticas o congeladas, o una máscara Deku que nos permite estar por lo envenenado. No, en realidad esta es una máscara que nos permite estar a la altura de la problemática, que nos permite ser tan grande como nuestro ego, tan grande como nuestro problema, y empezar a afrontarlo y cortarlo de raíz para que nos deje de afectar. Así también quiero mencionar que en este templo, como ya lo dije, refleja el exterior de la tierra, también tiene enemigos, muchos enemigos, como en el mapa, como también ya lo había mencionado, en el exterior. Porque es el reflejo de una guerra, es el reflejo también de la torre que se va construyendo y de cómo todo se puede invertir en un momento, y hay que saber cómo manejar esta inversión. Hay que aprender a tener el control de cuando tu suelo sigue siendo tu suelo y cuando tu cielo se convierte en tu abismo. Hay que aprender a manejar todas estas situaciones para que no nos termine consumiendo ninguna de las dos. Y hay que afrontar todas las problemáticas y todos los enemigos que se encuentren en esta guerra de egos, en esta guerra de cómo se siente obtener un avance significativo en nuestra vida. Es por ello que los jefes finales, como ya mencioné, son dos alacranes gigantes
están en un gran espacio con estructuras aparentemente desérticas y solo existen ellos dos y tú volviéndote de su tamaño para poder enfrentarlos. Anju y Kafei son una pareja que iban a casarse, pero Skull Kid lanzó una maldición a Kafei que lo convirtió en un niño, que a consecuencia de eso pues dejó a su amada desamparada y desesperada. Al acercarnos con ella y comenzar la misión, una bastante larga misión que de hecho nos toma los 3 días del juego, tenemos que involucrarnos directamente solo en ella. Por eso yo suelo dejar esta misión al final cuando juego este videojuego y creo que la mayoría lo hemos hecho así, y de hecho solo se puede hacer literalmente después de terminar todo el juego. Y nos damos cuenta que esta misión es muy larga, involucra a muchos personajes del juego y muchos personajes del pueblo. Necesitamos primero la máscara de Kafei para poder conversar con ella, quien nos dará una carta para depositarla a un buzón. Después no debemos interferir en un robo, que es el que nos da la máscara bomba. Si lo hacemos, obtendremos la máscara bomba, pero echaremos a perder la misión. Esperamos a que el cartero entregue la carta a Kafei para escabullirnos en tu casa, esperando conocerlo, donde nos cuenta que el ladrón le robó una máscara muy preciada y necesaria para casarse. Nos dará un collar que le daremos a Anju para que sepa que hablamos con él y que contamos con ella, o que ella cuenta con nosotros, mejor dicho. Al final del día veremos a ese ladrón entrando a la tienda donde intenta estafar al vendedor, pero Kafei logró verlo salir, y esto nos lo cuenta el dueño de la tienda, quien nos dará una carta para dársela a la madre del chico. Entonces iremos al cañón de Ikana, donde veremos a Kafei escondido cerca de la guarida del ladrón. Al entrar vemos que a la máscara del sol, que fue hecha por Kafei y que la tiene él. Kafei hizo esta máscara para su boda y la necesita para casarse con su amada. Entonces evitaremos que la máscara se pierda al vacío. De hecho, en esta parte jugamos y controlamos a Kafei, y cuando Kafei posee la máscara, corre hacia la ciudad para encontrarse con su amada. Una vez hecho esto, puedes pasar a entregar la carta a la madre de Kafei, que te dará leche dopada o leche alcoholizada, y pues esto es la poción más rota del juego porque te sube y no evita que te gastes toda la magia. Entonces la verdad, si la quieres conseguir en esta misión, la obtienes y está bastante rota. Al llegar a la habitación donde está Anju, ella estará esperándolo con su vestido de novia y su máscara hecha por ella, que representa la luna. Justo 1 hora y media para que la luna caiga, la pareja por fin se reencuentra y juntan sus máscaras, el sol y la luna, y nos entregan la Couple Mask. Esta será la última máscara que podemos obtener antes del final del juego, y también la necesitamos si queremos desbloquear el final canónico del juego. Y en mi gusto también el final más simbólico, representativo y bonito que tiene este videojuego. Ahora, por supuesto, vamos con el análisis. Esta última misión representa ese momento de pequeña felicidad antes de que todo el caos llegue. También representa la felicidad que existe cuando enfrentamos estas problemáticas que nos afectan, estas problemáticas que nos dañan, y cómo alcanzamos este consuelo, cómo logramos
derrotar esta problemática interna y cómo logramos avanzar. Hay que analizar también que representa una de las problemáticas más comunes cuando existe una relación en pareja. Nosotros somos seres sociales, necesitamos tener una relación amistosa, una relación romántica y una relación familiar, o varias de ellas a lo largo de nuestra vida. Nosotros, también como seres sociales, dependemos de la comunicación para exteriorizar lo que sentimos y lo que sucede, algo que en esta misión los personajes no hicieron. No existió comunicación y nosotros somos ese puente de comunicación. Y Link no solo simboliza el puente que nosotros podemos ser con relaciones exteriores, con las problemáticas de personas que también están en el exterior de nosotros, sino que también representa aquello que podemos mejorar en nosotros mismos. Link es aquel que ha superado las otras problemáticas anteriores, las problemáticas más grandes que puede llegar a sufrir un humano, o unas de las más grandes, las pérdidas más grandes y los procesos más duros de duelo que puede experimentar una persona. Este mismo Link también podemos ser nosotros. Al aprender a luchar contra estas problemáticas, al aprender a derrotar la problemática que nos genera todos estos conflictos emocionales y personales, también podemos aprender a tener una mejor comunicación con nuestro entorno, una mejor comunicación con las personas que están alrededor de nosotros y a tener mejores relaciones sociales. Al terminar la misión de Café en estas últimas horas, podemos ir directamente ya al centro de la ciudad, subir la torre del reloj y enfrentar al causante de todas estas tragedias. Podemos ir a enfrentar finalmente a Skull Kid. Al subir a la cima de la torre del reloj y tocar la canción, la Oda al Orden, los gigantes comienzan a aparecer para detener la caída de la luna. Entonces, la máscara de Majoras deja de poseer a Skull Kid. Así nos damos cuenta que no era él quien tomó la máscara, sino la máscara que literalmente lo tomó a él. La máscara de Majoras sube por una luz hacia la luna que comienza a darle más fuerza y los gigantes empiezan a tener complicaciones para resistirla. Entonces, como somos Link y somos héroes, nosotros no nos tomamos mucho tiempo para pensarlo y subimos directamente a terminar con esta tarea. Todo este tiempo, Skull Kid fue poseído por la máscara, pero no solo por la máscara de Majoras, fue poseído por sus impulsos, por su personalidad agresiva hacia los demás y por no afrontar bien todos estos duelos que Link sí afrontó de manera correcta durante nuestra aventura. No afrontó el ego del poder cuando ya tenía la máscara y en vez de usarla para algo mejor, trajo la luna a la tierra para destruir a todos. No afrontó el duelo del congelamiento de las emociones por la pérdida de sus amigos. No afrontó la pérdida de identidad que Link afronta en el bosque, porque cuando dejas de ser un niño y te conviertes en un Skull Kid, un adjetivo utilizado para referirse a todos los demás que tienen una apariencia igual a tú, es una pérdida de identidad. Tampoco afrontó el flujo de las emociones dejándose guiar por un falso raciocinio en el que le entregó la máscara. No afrontó ninguna de las adversidades humanas que Link sí fue confrontando a lo largo de nuestro viaje y que nosotros hemos aprendido cómo estas están simbolizadas a lo largo de todos estos procesos. Esto sucede mayormente en las gentes que se alejan de su comunidad, que se quedan aislados o empiezan a sentirse solos, en la que su mente comienza a
afrontar estos duelos de manera incorrecta y transmite todo este odio a su comunidad, a los que los rodean, y empieza a contagiar con este odio, como sucede con las maldiciones que encontramos a las personas en la gente de Termina, en las maldiciones que ocurren en las tierras de la tierra de Termina, y que nosotros vamos sanando, que nosotros vamos ayudando a todo este proceso. Subimos y hay un árbol en el centro, un jardín gigante, y aparentemente el tiempo no existe. Alrededor hay niños con máscaras de los jefes finales de cada templo. Si hablamos y jugamos con ellos, iremos entregando cada máscara, a lo que al final nos dará la máscara de la fiera deidad, y también podemos directamente enfrentar la máscara de Majora sin esta máscara, pero el combate será más complicado. Un choque muy extraño después de cómo hemos visto todo este mundo de Termina, todas las áreas que tenían dolor, y la luna, que debería de ser la zona que más se ve influenciada por la máscara de Majoras y la que destruirá el mundo y la que traerá más dolor, es una paz, aparentemente. Pero, ¿por qué es una paz? Bueno, creo que cuando terminemos el análisis y demos un poco de análisis final o recapitulación, podrás entender por qué este final escenario es tan distinto a los demás. Pero bueno, al aceptar jugar con los niños y entregar cada una de las máscaras recolectadas, estas nos darán la máscara de la fiera deidad, una que nos dará la batalla de Majoras, muy sencilla. Derrotamos la máscara en sus 3 formas y salvamos el mundo una vez más. Abro este espacio para comenzar a hacer 2 análisis necesarios para entender todo el contexto de este juego. Si te pones a pensar, todo el arte humano ronda continuamente sobre distintos temas, y estos distintos temas suelen ser cíclicos o repetitivos, o suelen tener patrones. Estos patrones son lo que nos hace a nosotros humanos, o los que creemos que nos hace humanos. El sentir, las emociones, el amor, el odio, la tragedia, y es esta misma la que se repite constantemente en muchos libros, en muchas novelas literarias, y se expresa de distintas maneras. En este videojuego tenemos 3 días, pero si prestas mucha atención, cuando tocas la canción del tiempo, el tiempo no retrocede de manera lineal, como si una flecha regresara o como si una bala regresara. Este retrocede de manera como si fuese un caracol, así, como rollito, como un remolino. Esta idea de que el tiempo no es lineal, sino distinto, la aplica también un escritor premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su libro 100 años de soledad. En este libro, el protagonista, también reflejado en el videojuego como Link, enfrenta la misma tragedia continuamente durante el tiempo, como si estuviese repitiendo cíclicamente, como si no fuese lineal, como si fuera un ciclo continuo. Y esta tragedia al personaje principal empieza a generar una catástasis emocional, algo que sucede con Link, porque a pesar de que arreglamos algunos problemas, retrocedemos el tiempo, la problemática vuelve a existir o sigue existiendo. Por lo tanto, en realidad no arreglamos ninguna problemática. En realidad solo estamos repitiendo la tragedia de manera cíclica, y estas tragedias cíclicas generan a nosotros una catástasis en la que empezamos a sanar, en la que entendemos cómo funciona el dolor humano y entendemos entendemos cómo aprender a exteriorizar todas estas emociones y cómo aprender a ayudar a los demás a hacerlo de la misma manera. No digo que el videojuego esté explícitamente referenciado a este libro, ni que el libro esté explícitamente referenciado al videojuego, pero sí, como introduje anteriormente en la idea, esta representación del arte tiene patrones como son la tragedia, y en este caso una característica muy interesante del videojuego y del libro es este tiempo cíclico que mediante las tragedias continuas se genera la catástasis personal.
Otro ejemplo que quiero tomar en este análisis es el de las máscaras. En uno de sus ensayos en el libro de El laberinto de la soledad del escritor Octavio Paz, también un premio Nobel, ambos, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, son premios Nobel latinoamericanos. En él expresa en uno de sus ensayos, Máscaras Mexicanas, las máscaras como una parte de nuestra identidad. No fingimos ser alguien, en realidad protegemos nuestra identidad con parte de ella, exagerando algunas cosas, ocultando nuestros miedos, y es la cara que entregamos al mundo social o a la sociedad. No vamos a entregar o a presentarnos con nuestros mayores miedos, con nuestros mayores traumas. Nos presentamos con nuestra mejor versión ante la sociedad, porque somos seres sociales, porque es lo que sucede. Y estas máscaras también son parte de nosotros, porque cuando cubren los miedos, también los contienen, los sienten. Y es algo que vemos en el videojuego. Cuando Link usa una máscara que se transforma en un Sora, en un Goron o en el Deku, Link grita y sufre porque está comenzando ese proceso de empatía que tienen las máscaras, esos miedos, esas ilusiones, esos deseos y ese dolor y sufrimiento que vivieron las personas. Adoptamos una máscara no solo para afrontar una problemática o para tenerlas de colección. Usamos una máscara para sobrevivir. Usamos una máscara para sentir esa empatía, para vivir esa catarsis. Y de esta manera es como conecta la idea que presenta el escritor con el videojuego, un punto también muy interesante que tienen en común entre la literatura y este videojuego. Pero como ya mencioné, el arte tiene sus puntos en los que conectan con distintas representaciones artísticas y con un mismo propósito o distinto propósito. En este caso podemos encontrar una similitud de cómo se usan las máscaras tanto en el libro o en el ensayo de Octavio Paz como en este videojuego. En esta última parte, en este último juego, los niños van recolectando las máscaras, pero en realidad aquí hay un análisis más profundo de cómo sucede este final, que es el final canónico del videojuego. Como ya te lo mencioné antes, cuando tomas una máscara de alguien más, estás tomando parte de su identidad, estás tomando los miedos que esta máscara oculta, los deseos que la persona que tenía la máscara posee, y también los sentimientos, las ambiciones y todo lo vivido anteriormente del que está hecha esta máscara o el por qué fue hecha esta máscara. Pero, ¿qué sucede cuando una persona adopta todas las problemáticas de las demás y las toma como parte de sí sin dejarlo atrás o sin intentar sanar todas estas cosas que ya ha adquirido de los demás, todas estas emociones, todas estas problemáticas que ya mencioné antes?
pues empieza a tener un efecto negativo en nosotros, nos empieza a sentir con menos energía, más depresivos, nos afecta en lo físico, en lo mental y en lo emocional, porque ciertamente no logramos tener esa salud completa, y la manera de aprender a tenerla es que todos estos problemas en los que hemos interferido y ayudado no los hagamos parte de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando conoces a una persona que sufre problemas en su relación o violencia en su relación, o con el puesto de un amigo que lo ayuda, sufres también directamente ese proceso. O como un familiar que lo ayuda, sufres ese proceso. O como cualquier otra postura que está ayudando a la persona, sufres ese proceso. Y este proceso puedes llegar a arraigarlo y a pegarlo de forma en el que cuando la persona lo supere, ahora tú salgas a la calle y encuentres este patrón de rasgos negativos en otra persona, que a lo mejor solo encuentras uno entre 1,000,000 que la otra persona tenía, pero al tú no haberlo vivido y solo haberlo presenciado de manera externa como una catástasis que no te llegó de manera directa o que no la supiste procesar, o que ciertamente no fue catarsis, este apego a estos comportamientos, a que si hace esto es mala persona, si hace esta cosa es mala persona, y en realidad esta persona solo tiene 2 o 3 de todas esas cientos características que tiene la persona que había sido conflictiva. Entonces empiezas a alejar a esa persona, pero resulta que estas características suelen ser patrónicas en personas, y esto no significa que todas las personas que lo tengan sean igual de malas, o todas las personas que lo tengan no sean capaces de cambiarlas, de mejorarlas o de sanarlos. Entonces lo que haces es empezar a alejarte de toda esta círculo social, de todas estas rasgos que tienen cualidades similares, y empiezas a tomar la decisión de aislarte, y todo esto a base de haber vivido o ayudado en personalidad, pero no de forma directa, una problemática como esta. Y esto te comienza a envenenar de manera personal, comienza a darte duelos que en realidad tú no has vivido, y empieza a generarte congelamientos emocionales que no deberían de existir, porque no fue una problemática que encarnaste, no fue una problemática que viviste, y eso impide el crecimiento personal. La máscara de fiera deidad se nos presenta como una máscara con un poder divino para afrontar la máscara de Mayoras. Como recordemos, o bueno, recordando un poco, un dios es caracterizado por ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. La omnisciencia la alcanzamos teniendo todas las máscaras, por eso es que si no las tenemos todas, no nos dan la máscara. Somos capaces de sentir todas las tragedias en las que hemos ayudado a la Tierra de Términa, y al ser capaces de distinguir todas estas problemáticas y a la vez desecharlas sin que sean parte de nosotros, sin arraigarlas a nuestra raíz y a nuestra personalidad, o sin forjar una nueva personalidad a base de todas ellas, y simplemente mantenernos como nosotros somos, pero con una catarsis ya exterior y aprendida, logramos tener porque es algo que muy difícilmente se puede conseguir en un entendimiento perfecto de las emociones humanas. Logramos tener esta omnisciencia, o bueno, esto es lo que representa la máscara en el videojuego. No digo que haya una o varias personas que ya lo hayan alcanzado. La omnipresencia en el videojuego, retrocedemos los días y literalmente estamos en todas partes. Como un dios fuimos omnipresente, y omnipotente tuvimos el poder de derrotar a todos estos enemigos, y tenemos el poder de evitar la luna y el poder de acabar con Mayoras, el poder de desechar todas estas emociones de nosotros y que dejen de envenenarnos, pero a la vez que sean parte de un aprendizaje personal, emocional y de comunicación. Eso es lo que nos da el último paso para llegar a esta divinidad en el videojuego, claramente. El tener este poder y trascender y avanzar para enfrentar a la máscara de Mayoras, de igual a igual, de dios de la maldad a un dios benévolo que ha sido comprensivo con todas las características que tienen las tragedias humanas.
Finalmente, y después de toda esta aventura, Link le regresa la máscara al vendedor y le promete a este pequeño Skull Kid que él siempre será su amigo. Y se va, dejando a Tattle y dejando también su camino de buscar a Navi. Se retira con Epona y ahí termina la historia de este legendario videojuego, Zelda Majora's Mask. Un último análisis y terminará este video. He visto que en muchos videos hablan de The Legend of Zelda Majora's Mask como uno de los videojuegos más deprimentes y tristes que se han hecho de esta saga. Sin embargo, verlo de esta manera simplifica mucho y reduce todo lo que el videojuego nos puede aportar en su contenido y en el crecimiento que tiene el personaje principal, que en este caso nosotros manipulamos. Y creo que en realidad es un reflejo de lo más profundo y de lo más oscuro de nuestra perspectiva humana, de nuestro camino en el que vamos creciendo y mejorando continuamente. Pero para alcanzar estas mejoras también hay que tener bajadas, hay que tener momentos de tragedia, momentos depresivos como aparecen en este video, y que así como es el reflejo de la tragedia, también es el reflejo de que estas pueden ser superadas, de que siempre se puede mejorar continuamente y de que al parecer, aunque todo se vea que se te va a caer la luna encima de tantos problemas que tienes, que tu mundo va a desaparecer en cualquier momento por todos estos problemas, la realidad es que siempre vamos a poder salir de ellos y vamos a poder mejorar después de haber afrontado estas problemáticas, y con nuestra mejora podemos ayudar a los demás a mejorar, podemos apoyarlos en sus tragedias y podemos encaminarlos a una mejor versión de ellos mismos. Y tú, dime, ¿serías capaz de afrontar
afrontar todas estas tragedias humanas y lograr esta mejora personal en un bucle de 3 días?